A nuestros compañeros de los medios que por favor tomen sus lugares. La senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, y el senador Clemente Castañeda, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, senadora. Muchas gracias. El día de hoy, a nombre de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, voy a presentar un punto de acuerdo que es un exhorto a la Secretaría de Salud para que armonice los reglamentos para hacer efectiva un acuerdo como muy importante que sucedió el año pasado en el Congreso, que se dio el año pasado en el Congreso de la Unión, que es la regulación y la legalización del uso de la marihuana con fines medicinales y terapéuticos. Se dio este acuerdo. Ya iniciamos, digamos, esta carrera para pensar de manera distinta y tomar posiciones desde una visión distinta en cuanto a la política de drogas en el país, y está detenido ese gran acuerdo, puesto que no hay manera de instrumentarlo porque no se ha armonizado su reglamentación. El debate sobre la regulación de las drogas es un debate despenalizado. Hace muchos años ni siquiera se podía hablar de esto porque había una avalancha, incluso muchas veces moralista, ni siquiera con evidencia, contra la posibilidad o contra estas posturas de terminar con la política punitiva que no ha dado resultados, que es una política fallida, los riesgos a los que está enfrentada la sociedad mexicana, los individuos consumidores y la sociedad mexicana, las comunidades, sus entornos, son mucho mayores. No solamente no han disminuido, se han aumentado con esta política punitiva. De ese momento al día de hoy, empezamos una carrera que no debemos detener porque vamos muy atrasados en esta discusión y en esta construcción de acuerdos. Entonces, ya tenemos un primer acuerdo y necesitamos pasar de inmediato a su reglamentación. Como decía, no empezamos ahora, no somos nosotros los que estamos empezando. Sin embargo, esta legislatura tiene una gran oportunidad, y sobre todo esta legislatura en el Senado, que serán 2 legislaturas, tenemos 6 años por delante, para dar una discusión profunda, seria, con información, con argumentos, con evidencias, para poder pasar de la política punitiva a una política de prevención, de control de riesgos y de regulación. Se han presentado a lo largo de los últimos años más de 40 iniciativas sobre el tema de la política de drogas. Nosotros, por supuesto que nos manifestamos por la legalización de las drogas en general, pero estamos de acuerdo con la Comisión Reguladora Global que acaba de estar en nuestro país. Desde aquí anunció al mundo su informe sobre una nueva política de control de riesgos de drogas en el mundo, y lo hizo desde aquí porque somos el país que está sufriendo más, su gente y el país entero en materias de seguridad, desapariciones, asesinatos, que el resto del mundo. Así es que por eso, y por supuesto de manera solidaria, porque tenemos un vecino, nuestro país vecino, que ha regulado y legalizado el uso, la producción, la distribución y el uso medicinal y lúdico de la marihuana a nivel local, pero su gobierno, el gobierno federal de Donald Trump, no está de acuerdo en hacerlo a nivel federal. Por eso vinieron aquí nuestro expresidente Ernesto Zedillo y varios expresidentes de distintos países que realmente, como decía, a través de la evidencia, proponen una política de regulación responsable
paso a paso, pero no significa que paso a paso, dependiendo del tipo de drogas, implique que estos pasos sean verdaderamente, digamos, espaciosos, lentos, sino acelerar el paso. Necesitamos dar esta discusión por el bien de México, por el bien de nuestra gente, por el bien de nuestros campesinos, por el bien de aquellos consumidores que están en riesgo. Así es que de esta manera, por este motivo, presentamos este punto de acuerdo para dejar atrás ya eso que hemos acordado, ese acuerdo que fue posible, y creo que podemos avanzar. Hay distintas personalidades, digamos, distintos, incluso senadores de la República que formarán parte del próximo gobierno, que han hablado que es, digamos, que es serio y que su posición es avanzar desde la perspectiva de salud en una política de regulación de drogas y dejar a un lado, ir dejando a un lado la política punitiva. Así también, en la semana pasada, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática propuso una reforma constitucional para garantizar y reconocer el derecho a la autodeterminación y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y en este marco constitucional que efectivamente ya se contiene en la Constitución de la Ciudad de México, poder hacer esta discusión seria, responsable en nuestro país. Y bueno, pues este será el punto de acuerdo. Avancemos, aceleremos el paso, hagamos esta armonización y sigamos discutiendo, porque esa reforma no habla de producción, solo habla de uso terapéutico y medicinal, y necesitamos avanzar también en el tema de producción. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera aprovechar para compartir con ustedes dos iniciativas que presentaremos hoy a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, relacionadas con la Ley de Adquisiciones y con la Ley de Obra Pública, sobre todo a propósito de una serie de escándalos de corrupción en la materia y también en función de algunos retrocesos legislativos que hemos visto en los planos locales. El día de hoy incluso un periódico de circulación nacional da cuenta de cómo el Congreso de Tabasco ha venido avanzando en algunas legislaciones para tratar de darle la vuelta a los procesos de licitación con el argumento de agilizar supuestamente la inversión pública. Pero nada más para que tengamos el dato y la referencia, vale la pena subrayar que en nuestro país nada más 8 de cada 10 contratos no se licitan públicamente. Imaginemos nada más, el 80% de los contratos en este país no tienen una licitación pública, es decir, se adjudican mediante asignaciones directas o con invitaciones restringidas. Incluso en el caso de Tabasco, del que hablamos hace un momento, se crea una especie de figura que se llama licitación abreviada. Entonces, lo que ha sucedido es que nuestros gobiernos, en todos los órdenes, han sido innovadores, pero justamente para darle la vuelta a procesos de licitación o a procesos de adquisición conforme a los marcos normativos. Hay muchísimos ejemplos de escándalos de corrupción producto de la falta de una legislación ejemplar en materia de adquisiciones y en materia de licitación de obra pública. Ahí está la estafa maestra, ahí está el socavón, ahí están las empresas fantasmas de Veracruz y un largo etcétera que hemos dado cuenta o que han ustedes dado cuenta durante todo este sexenio. Por eso lo que nosotros estamos planteando es cerrarle la puerta a esta práctica y restringir al mínimo la posibilidad de realizar procesos de adquisiciones fuera del marco de la licitación y fuera, digamos, de un marco de transparencia. Déjenme compartir cuáles son los elementos centrales de esta iniciativa. Primero, se plantea que la licitación pública sea la regla y no la excepción. Es decir, para ello se reducen las excepciones para realizar licitaciones públicas y se reduce el porcentaje máximo para asignar contratos por invitación restringida o adjudicación directa, pasando del 30 al 20%. Segundo, se establece la obligación por parte de los entes públicos
de suministrar información oportuna a la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción. Tercero, en materia de participación ciudadana, se propone ampliar la participación obligada de los testigos sociales en estos procedimientos, para que no sea un asunto sujeto a la buena voluntad o a la complicidad. Cuarto, se plantea un mecanismo para eliminar la triangulación de compras, derogando la disposición que permite realizar adjudicaciones directas mediante triangulaciones con terceros, como por ejemplo instituciones de educación superior, como sucedió con la estafa maestra. Quinto, se propone ampliar las funciones de los comités de obras públicas, quienes deben de publicar un informe trimestral sobre las contrataciones realizadas para combatir la colusión. Sexto, en materia de competencia económica, las empresas deben acreditar fehacientemente la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto de contrato. Séptimo, para combatir a las empresas fantasmas, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción establecerá lineamientos obligatorios para verificar la existencia física y real del domicilio de las empresas. Octavo, se propone un esquema de supervisión para que los órganos internos de control acudan a los sitios de obra pública en ejecución para verificar su avance y calidad, debiendo levantar un acta de inspección. Y por último, en materia de fortalecimiento de las instituciones, se propone que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción establezca los criterios y lineamientos para la asignación de obra pública con criterios de eficiencia, racionalidad y transparencia. Estos son algunos de los elementos que contienen estas dos iniciativas, repito, en materia de adquisiciones y de obra pública. Es cuanto, estamos a sus órdenes. ¿Hay alguna pregunta de los compañeros de los medios? Por favor. Muchas gracias. Senadora Patricia Mercado, buenas tardes. Carlos Guzmán de Debate MX, que nos comente un poquito más de la iniciativa de lo que está buscando en la cuestión de regulación de la marihuana, y que nos hable de puntos específicos, gramajes y todo este tipo de cuestiones que incluiría el punto de acuerdo. Gracias. A ver, esta no es una iniciativa. En este momento estamos preparando las iniciativas, sobre todo a la Ley General de Salud. Hoy en la tarde se instala la Comisión de Salud, y uno de los, digamos, temas centrales que llevaremos como Movimiento Ciudadano a esta comisión es trabajar, es recoger, es citar a las organizaciones de la sociedad civil que llevan estos temas, por supuesto analizar este informe global, este informe de la Comisión Global de la Política de Drogas en el Mundo, para a partir de ahí poder generar acuerdos, consensos, dictaminaciones de iniciativas legislativas. El año pasado se reformó en materia de uso de marihuana medicinal, la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. Eso se hizo en junio del 17. Lo que estamos pidiendo en este momento es un exhorto a la Secretaría de Salud para que armonice la reglamentación con este uso. Cuando se hizo la reforma se quitó la palabra producir y nada más está el uso medicinal y terapéutico. Entonces necesitamos avanzar en eso, y estamos ya, digamos, nos estamos retrasando en esa discusión por no hacer válido lo que ya por lo menos es un consenso, y de esa manera seguiremos discutiendo el tema, por supuesto, de amapola, opiáceos, opioides. Hay una discusión muy robusta, hay una discusión muy sabia, hay muchísimas evidencias, muchísimos elementos de por qué seguir con esta política es una política fallida. Realmente hay muchos daños, consumidores, entornos, comunidades, en materia de seguridad. Y bueno, pues ya esta legislatura, como yo decía, tiene la oportunidad de entonces trabajar eso para tomar decisiones objetivas de política pública conforme a este lineamiento que nos dio la Comisión Global de Regulación, que nos propone regular, evaluar, digamos, para ir avanzando eso, que esa máquina no se pare. Tenemos un acuerdo, bueno, por lo menos eso ya que sea una realidad para la gente. Gracias. No tenemos más preguntas registradas. Gracias. Muchísimas gracias, senadora, senador. Les pedimos a nuestros amigos de los medios que por